Las ausencias de los trabajadores a sus puestos no dejan de aumentar. Las bajas médicas o incapacidades temporales son la principal causa de este incremento, pero no la única. Sindicatos, empresarios y administración coinciden en que estamos ante un problema creciente, pero discrepan en sus causas, soluciones e incluso en su definición. Absentismo laboral son todas las horas que se pierden cuando no se va a trabajar o solo las que se pierden por faltas injustificadas. Esta noche en La Otra Arista hablamos de un fenómeno complejo y hasta ahora parcialmente estudiado. La patronal FADE presentó en febrero un estudio elaborado por la Mutua, Univale Activa y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas con datos del Ministerio de la Seguridad Social sobre ITES, incapacidades temporales. Analiza el periodo 2018-2023. Según este informe, Asturias es la tercera comunidad, tras Galicia y Canarias, donde más aumentaron las bajas médicas. La tasa aumentó un 43% en 5 años. Además, somos la tercera comunidad, por detrás de Extremadura y Galicia, con mayor duración media de las bajas, por encima de los 50 días. Al equiparar la enfermedad a la discapacidad, yo creo que eso es un caldo de cultivo, y más que un caldo de cultivo, yo no voy a echar la culpa a nadie, pero sí que es un freno a la hora de adoptar medidas por parte de las empresas. Según este informe, el coste estimado para las compañías asturianas es de 1.712 millones de euros al año, el 6% del PIB. Yo creo que es un problema de Estado, más que de una entidad en concreto, es un problema de Estado. España se sitúa a la cabeza de la tasa de IT en Europa y diferencia dos periodos. Una primera fase de caída que abarca desde 2007 hasta 2021, coincidiendo con la crisis financiera, y una segunda fase de crecimiento ininterrumpido, acelerada por la COVID-19. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF, publicó en febrero una evaluación del gasto público en incapacidades temporales. La IT es una de las principales prestaciones del sistema de bienestar español. Representa el segundo mayor componente del gasto en seguridad social. La AIREF cree que el sistema de gestión de las bajas carece de mecanismos robustos de información, supervisión y seguimiento. Propone crear un sistema de información que mejore la comunicación, la interoperabilidad entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Sistema Público de Salud, las mutuas y las empresas. Una herramienta que incorpore de forma sistemática datos sobre el trabajador, su empresa, su puesto, sus funciones y su vida sanitaria. La AIREF también señala que la incidencia de la SITE por contingencias comunes aumenta en un contexto de deterioro de las listas de espera sanitarias. Y apunta además a que la mitad de los convenios sectoriales y casi 2/3 de los de empresa incorporan complementos retributivos que elevan sustancialmente la cobertura económica durante una baja, llegando incluso a equiparar la prestación con el salario habitual. Sugiere a las empresas reforzar la prevención y promoción de la salud laboral, desarrollar una gestión proactiva y temprana de las bajas e implantar programas de reincorporación gradual y adaptación al puesto de trabajo. Pues para hablar de todo esto, esta noche nos acompañan representantes de los agentes sociales, de la patronal y de los sindicatos asturianos, pero además también contamos con la experiencia personal de un médico de atención primaria con 30 años de experiencia en Asturias, en la zona de Mieres en concreto. Muy buenas noches a los cuatro. Gracias por venir. Buenas noches. En la introducción que hemos hecho, metíamos entre interrogantes el concepto absentismo laboral. Esos interrogantes os los traslado ahora a vosotros. ¿Cómo definimos el absentismo laboral? ¿Todo tipo de bajas, de ausencias en el trabajo o solo algunas? No, para nosotros el absentismo son aquellas bajas que no están justificadas. Lo demás son derechos de los trabajadores. Cada vez que negociamos un convenio colectivo y mejoramos los permisos por enfermedad o por llevar a los hijos al médico, o los permisos por paternidad o por maternidad, sería lo mismo que decir que cada vez que mejoramos un convenio, que mejoramos esos permisos, está la patronal pactando con nosotros aumentar el absentismo. Eso no tiene ningún sentido. Estamos hablando de que el absentismo son aquellas bajas que son injustificadas, lo demás son derechos de los trabajadores, que bien marca la ley o que bien marcan los convenios que firmamos sectoriales o del ámbito de la empresa. ¿La patronal está de acuerdo, Pablo, con esa definición? Yo creo que no conviene enredarnos en una definición puramente técnica de lo que es el absentismo. Yo creo que todos los aquí presentes en esta mesa y los que nos están siguiendo desde casa saben a lo que nos estamos refiriendo, ¿no? Yo creo que la mejor definición del absentismo es que, lo decían anteriormente el vídeo, es un problema de Estado. Todos sabemos a lo que nos estamos refiriendo, todos sabemos el problema que están teniendo a día de hoy las empresas, los empresarios y las empresarias, y en definitiva yo creo que
es bueno estas mesas de debate para, en cierto modo, diagnosticar exactamente el problema, pero no es un tema tanto de definiciones. Bueno, desde luego se suele decir que hablando se entiende la gente, pero para entendernos tenemos que hablar de lo mismo, y en este caso no hablamos de lo mismo. Y para eso es fundamental pues, ir al diccionario, y la RAE establece claramente lo que es absentismo: falta injustificada y voluntaria por parte de la persona al trabajo o a otra obligación. Y eso no existe. En España es anecdótico, porque cuando ocurre eso ya hay medidas de sanción en el Estatuto de los Trabajadores y en los convenios. Otra cosa es que a la patronal le interesa correr un tupido velo, una cortina de humo sobre un tema que, insistimos, es una leyenda urbana, es anecdótico, no existe, y quiere hablar de absentismo y no hablar de salud laboral, que es lo que a nosotros nos preocupa. Óscar, una primera intervención. Yo creo que estamos ya en la lucha de siempre de a qué llamamos qué y por qué, en vez de entrar en el fondo de la cuestión, ¿no? Evidentemente, vivimos en un país donde efectivamente las incapacidades laborales han aumentado, justificadas e injustificadas, y eso es un problema que tenemos que abordar desde el punto de vista de la nación completa. Es decir, yo, ahora mismo que estoy aquí como, digamos, técnico en lo que es el día a día de la consulta, el debate le deberíamos centrar no en si técnicamente el absentismo es una figura, es otra figura, si es un problema realmente laboral, si es un problema sindical, y centrarnos realmente en el problema que nos acucia en la actualidad. Evidentemente han aumentado las bajas laborales, tanto las bajas laborales tremendísimamente justificadas, y cada vez están más justificadas la grandísima mayoría, como también es cierto, y somos conscientes de que hay un cierto número de individuos que aprovechando la coyuntura de cómo nos encontramos en el país desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista de los derechos, de los sindicatos, etcétera, también es verdad que hay individuos que están tirando de la manta. Si nos seguimos enzarzando en una guerra donde el empresario, el sindicato, el trabajador, a ver, yo creo que estamos todos en el mismo barco, y a mí me gustaría que este debate, y realmente no el debate, sino a nivel de qué es lo que tenemos que hacer en el día a día, hubiese una colaboración tanto por parte de los sindicatos como por parte de las empresas y por supuesto del Estado, que está desdejando absolutamente todo el problema, y empecemos a arreglarlo, porque las cosas están yendo a peor, de forma muy acelerada. Y como bien digo, hay bajas tremendamente justificadas que se alargan muchísimo porque hay un problema evidente de listas de espera, y hay otras bajas que no están tan justificadas y que tampoco se está haciendo nada con ellas. Y hablaremos a lo largo del programa de algunos de estos aspectos. Antes que nada, por seguir con el tema de las ausencias injustificadas, ¿se pueden medir de alguna manera? Porque no debe ser fácil, no sé si hay registros de faltas injustificadas. Bueno, nosotros hemos pactado hace una serie de años, en el anterior Acuerdo Nacional de Negociación Colectiva, no el actual, en el anterior hemos pactado crear un observatorio de las bajas laborales. Ese observatorio tenía como misión precisamente tener datos objetivos de qué estaba ocurriendo para así poder proponer soluciones. Bueno, el hecho es que este observatorio no se ha creado. Tampoco he visto nunca a las asociaciones empresariales ni a la COE, que es donde se tenía que haber creado a nivel nacional, pedir que se creara o insistir en que se creara. El hecho es que está pactado crearlo, pero a día de hoy no se ha creado y, por supuesto, al no crearse no está funcionando, claro. Bueno, yo creo que la semana pasada se ha constituido por fin la mesa en la que de alguna manera se implementa el acuerdo que se firmó con la Seguridad Social, y donde yo creo y confío, soy optimista en que emanen muchos datos, que es cierto que nos falta mucha información. Nos faltan números y nos falta, por supuesto, hacer seguimiento para de alguna manera diagnosticar adecuadamente el problema concreto, que en definitiva yo creo que es lo que más demandan las empresas, ¿no? El intentar minimizar ese posible abuso o fraude que existe en el sistema. Consultando documentación sobre esto, recuerdo haber leído un informe de Comisiones Obreras que coincide en algún aspecto con otro de ADECO, en el sentido de que faltan datos para estudiar este fenómeno. Es que no se pueden poner datos sobre lo que no existe. Y o nos ponemos blanco sobre negro, qué entendemos cada uno por absentismo y lo que es y lo que no es, o no podremos abordar el problema de fondo, que para nosotros es la salud laboral, que podemos compartir porque cada vez hay un entorno laboral más tóxico, más penoso, con más dificultad para poder conciliar la vida laboral y familiar, que genera estrés, con problemas de salud mental, que queremos abordarlo. Nos preocupa y nos ocupa, pero si se carga la responsabilidad sobre la parte débil, que es el trabajador y trabajadora, llamándolo absentismo, porque es un concepto peyorativo, no vamos a poder abordar el fondo del problema, que es de salud laboral.
No es una cuestión meramente lingüística. ¿Crees que No, desde luego. El lenguaje nunca es neutro, hay una intencionalidad, al igual que en posicionamientos feministas se dice que aquello que no se nombra no existe, y por eso es importante que en las calles haya nombres de mujeres o nos refiramos a todos y todas. Cuando hablamos de absentismo, la patronal está trasladando una responsabilidad al trabajador que no tiene. La responsabilidad está, según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, cuando en un centro de trabajo hay un accidente laboral o hay una enfermedad profesional, hay un riesgo que hay que prevenir. Y ahí está el meollo del asunto, prevenir en el centro de trabajo los problemas de salud laboral para poder abordarlos con todos los recursos públicos con eficacia. Lo otro, evidentemente, es marear la perdiz para eludir la responsabilidad, desde nuestro punto de vista, claramente por la parte patronal. A vuestro juicio, ¿por qué España está a la cabeza de Europa en incapacidades temporales, es decir, en bajas laborales? ¿Qué nos hace diferentes al resto de los europeos? Yo creo que la propia idiosincrasia latina y española en concreto es lo que lo fomenta, ¿no? Por una parte, como no técnico en la materia y lo que estoy viendo en el día a día, tanto en mi vida personal como en mi trabajo, bueno, pues estamos en el país del lazarillo, es decir, la picaresca siempre está ahí. La picaresca tanto de unos como de otros. No nos olvidemos que para que haya absentismo laboral, primero tiene que haber personas que trabajen, tiene que haber empresas que den trabajo, y desde luego y un sistema sanitario que ahora pues está como está, ¿no? Pero sí que es cierto de que no se está abordando el problema. Si todavía estamos después de 12 años o casi 20 años de aumento del absentismo o de aumento de la falta de los trabajadores a su puesto de trabajo, y así nos acabamos de poner las cosas un poquito más claras, y más en concreto de causas no justificadas o débilmente justificadas, yo creo que llevamos ya un deterioro durante 15 años progresivamente y que no se está abordando. Es decir, si a estas fechas estamos todavía diciendo qué es absentismo y qué no es absentismo, quiere decir que durante los últimos años poco o nada hemos hecho. Yo, si hay alguien que creo que es responsable de todo esto, me temo que es la propia Administración, que es la que tiene que poner los cauces oportunos y rápidos para que haya un acuerdo en la terminología, que no debiera llevar más tiempo de 2 horas, me temo, y luego, una vez que estemos de acuerdo en la terminología con 2 horas, y llevamos muchos años, pues estudiar cuáles son las causas. ¿Causas que se me pueden ocurrir a mí? Bueno, salarios bajos, se me puede ocurrir que realmente la productividad no está como debiera estar comparado con otros países europeos por trabajadores, pero hay muchas causas que tenemos que valorar y que, independientemente de la salud laboral, que es tremendamente importante y que no se aplica, evidentemente, en muchísimas empresas, empezando por la propia Administración, no se aplica, y luego siguiendo por lo que es la trayectoria profesional de un trabajador, donde en muchas ocasiones empiezas a trabajar en determinado puesto y ves que empiezas en ese puesto y ahí ya te has cortado, y eso está generando últimamente, además de toda la marabunta que tenemos, el problema del absentismo ligado a causas psicológicas. Pablo, ¿tú estás de acuerdo en el aspecto que decía Óscar de la falta de actuación de la Administración? De que vamos un poco tarde. Sí, sin duda, pero intentando pasar página también un poco del debate de la definición, independientemente de los matices de la misma, yo creo que la propia serie histórica, independientemente de que unos entendamos que la definición es así o alguien la quiera matizar, estamos comparando lo mismo en la serie histórica. Quiero decir, aquí ya se están observando, evidentemente, como bien decía el doctor, unas tendencias muy claras y evidentes, ¿no? Y en el caso en concreto y lo hilo ahora con la pregunta, en el caso concreto de Asturias tenemos 2 cosas que nos hacen, yo creo, diferentes, ¿no? Una, la duración de las bajas y otra, la prevalencia también de las mismas, ¿no? Como vemos aquí son más largas que en otros países. Efectivamente, pero más largas estamos hablando, y corregidme si me equivoco porque el dato lo tengo de memoria, pero estamos hablando de 63 días aproximadamente, cuando la media está en torno a los 45, ¿no? Con lo cual, bueno, tenemos peculiaridades en Asturias que yo creo que sí que convendría traer al debate y ver qué está pasando, y apunto como el doctor probablemente también a la gestión de las bajas por parte de la Administración. Bueno, yo tengo que decir, lo primero es que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de España es del año 95-96 y el cuadro de enfermedades profesionales es del año 2005-2006. Estamos hablando de leyes, algunas del siglo pasado, para afrontar los problemas que tenemos en el siglo
actual. Por lo tanto, eso es un dato muy importante a la hora de trabajar, porque el cuadro de enfermedades profesionales, si analizamos las enfermedades profesionales que están recogidas en España en comparativa con la media de la Unión Europea, estamos en un porcentaje muy inferior en reconocimiento de enfermedades profesionales. Si analizamos la edad de jubilación de España, que es a los 67 años, la cantidad de profesiones que no tienen coeficiente reductor, que tenemos a gente trabajando con 66, con 67 años, conduciendo autobuses, conduciendo camiones, camareras, trabajadoras de ayuda a domicilio. La cantidad de profesiones que no tienen coeficiente reductor hace que trabajar a determinadas edades sea casi imposible y mucha gente tenga que coger esas bajas. No hay una causa única para analizar por qué se produce eso. Hay muchas causas. Hay un envejecimiento poblacional y España es de los países más envejecidos de la Unión Europea. Y tenemos una legislación atrasada. Por lo tanto, centrémonos en eso porque para nosotros la solución es fácil. Aquí hay que prevenir y curar. Lo primero que hay que hacer es prevenir, y para prevenir hay que hacer en las empresas estudios de riesgos psicosociales. Solo el 4% de las empresas en Asturias hacen estudios de riesgos psicosociales. Esos estudios son los que permiten saber si hay insatisfacción laboral, si hay depresión, si hay estrés, si hay carga de trabajo, si hay moving, si hay malestar, en definitiva, que luego derivan en bajas. Y las empresas no hacen los estudios. Y luego cuando vamos al médico, resulta que cada vez que negociamos presupuestos en Asturias no se quiere dotar de más recursos económicos y humanos a nuestro sistema sanitario. Es más, se dice y se llama eso gasto corriente dentro de los presupuestos, de manera peyorativa. Por tanto, ni se previene ni se cura. Has adelantado, Javier, un par de aspectos que vamos a tocar ahora. Ahora vuelvo a la mesa, vamos a incorporar una opinión más. Quien paga las prestaciones de las bajas es el Instituto de la Seguridad Social, es el INSS, a cuya directora provincial, Rocío Doval, solicitamos una entrevista. No ha podido ser, pero sí que hemos hablado con la patronal de las mutuas, que asegura que hasta otoño del año 2027 no se va a aplicar un convenio que hace 7 meses se firmó aquí con el Principado para agilizar la gestión de algunas bajas. Los convenios recogen que todas las comunicaciones entre los servicios públicos de salud y el Instituto Nacional de la Seguridad Social y las mutuas deben hacerse a través de una plataforma muy concreta, que ya es la que utilizamos para nuestras comunicaciones el Instituto Nacional de la Seguridad Social y las mutuas, pero a las que se tienen que adaptar los diferentes servicios públicos de salud. Según la información que nos han trasladado desde la Consejería, es muy probable que estas adaptaciones informáticas no estén listas hasta el otoño del próximo año. A día de hoy tiene un alcance muy limitado. Es que es el propio trabajador el que tiene que autorizar el adelanto de esas pruebas y tratamientos. Se refiere solo a una serie de patologías muy concretas, patologías de rodilla, hombro y columna, que suponen aproximadamente el 8% de todas las bajas. La cobertura es aproximadamente del 65%. Y las mutuas, pues aproximadamente en 3 de cada 4 procesos podríamos intervenir. También tenemos la prestación de riesgo de embarazo y de parto natural, el cese de actividad de los trabajadores autónomos, sería el paro de los autónomos, y la prestación del cuidado de hijos menores con cáncer y enfermedades graves. No se trata de que las mutuas pongamos más pegas. Tiene una mayor especialización por parte de los médicos de las mutuas en el tratamiento de la incapacidad temporal. Las 20 patologías traumatológicas más frecuentes está demostrado que duran hasta 55 días menos cuando se tratan por contingencias profesionales, es decir, cuando las trata directamente la mutua, que cuando esa misma patología es tratada por el Servicio Público de Salud. El 50% de las bajas por incapacidad temporal por contingencias comunes las generan el 7% de los trabajadores. Estos son datos a nivel nacional. En el caso de Asturias, el gran volumen de 50% de las bajas por contingencias comunes se concentra en 25.700 personas. El propio Instituto Nacional de la Seguridad Social ha empezado a trabajar con este concepto también de los repetidores. Pero no solamente los trabajadores repetidores, están trabajando también con los médicos más prescriptores. La incidencia media suele ser menor en el colectivo autónomo, pero su duración efectivamente suele ser mayor. Acuda al médico cuando ya ve que no le queda otro remedio, ¿no? Siempre también hay una pequeña bolsa que podemos encontrar de fraude, ¿no? En el caso de trabajadores que se encuentran de baja por incapacidad temporal y que a la vez siguen trabajando. La salud mental está creciendo de forma muy importante en los últimos años y además está creciendo de forma muy importante sobre todo en un colectivo de trabajadores jóvenes, los trabajadores que son menores de 35 años fundamentalmente. Estamos viendo crecimientos superiores al 100% de unos objetivos con respecto a otros. Como se sabe, el absentismo se debe a múltiples factores en los que en algunos casos la empresa podría influir positivamente en determinadas políticas de recursos humanos o preventivas. Es verdad que nuestro tejido empresarial está conformado, como bien se sabe, pues sobre todo por pequeñas y medianas empresas, ¿no? Que a veces no tienen a su alcance el poder hacer de forma exhaustiva este tipo de estudios, de diagnósticos, de situaciones y de soluciones. Bueno, las mutuas, que tienen un papel importante. ¿Por qué los sindicatos y la patronal suelen chocar en el tema de darle más relevancia al papel de las mutuas en la gestión de las bajas? ¿Cuál es el motivo? Bueno, desde luego las mutuas tienen la responsabilidad ahora, después de 7 meses de haber pactado que de manera voluntaria el trabajador pueda acudir a la mutua a recibir un
una prueba, hacer un diagnóstico, hacer un tratamiento de un proceso traumatológico, sobre todo. Hablando de Asturias. De Asturias, bueno, pero es un proceso general en todo el Estado. En Asturias hace 7 meses que eso ya está a disposición. Las mutuas están mostrando muy poco interés de poner eso en marcha. Y la pregunta un poco que nos hacías antes es ¿por qué en España puede haber unos índices peores de incapacidades respecto a la Unión Europea? Yo creo que puede haber, a bote pronto, como 3 o 4 razones muy claras. Una, somos un país más envejecido que el resto de la Unión Europea. Tenemos un modelo productivo mucho más intensivo en mano de obra, menos cualificado, con muchas más horas de trabajo, con mucha más precariedad laboral. Por ejemplo, las horas extras no pagadas en España son datos brutales y es una anomalía democrática en el conjunto de Europa, hay mucha más precariedad. Y después también el modelo que nos hemos dotado está fallando porque las empresas están subcontratando su responsabilidad en prevención de riesgos laborales a servicios de prevención ajenos, empresas muy pequeñas que llevan un gran número de empresas a las que deben jugar ese papel de prevención de riesgos laborales y al final los manuales se quedan en estanterías pero no se ejecutan en el día a día. Que puede tener que ver con algo que decía, me ha sonado, y es el papel de las pequeñas y medianas empresas que no tienen capacidad a veces de gestionar todas estas cosas. Por eso, entre otras cosas, recurren también a las mutuas, ¿no? No sé si desde FAD el papel de las mutuas creéis que debería reforzarse. Sí, nosotros creemos que las mutuas son parte de la solución, no digo ni mucho menos que sea la solución. Creemos que el problema del absentismo tiene muchas paradojas. Una de ellas, bueno, los 2 representantes sindicales de alguna manera se acogían al envejecimiento de Asturias, indudable, pero observamos el enorme crecimiento, la incidencia que está teniendo el absentismo precisamente en jóvenes, ¿no? Con lo cual resulta a veces también un poco contradictorio los datos, ¿no? Y qué está pasando ahí, ¿no? Y sobre todo en qué tipo de patologías, porque efectivamente este acuerdo que se ha firmado, que espero que cuando se desarrolle sea de verdad útil para trabajadores y empresas, bueno, la realidad es que nos está costando mucho implementar por un tema que es un puro programa informático, ¿no? Como veíamos anteriormente. Con lo cual, bueno, confiemos en que esto tenga solución y que de verdad sea efectivo para todos. Bueno, yo tengo que decir que con respecto a los jóvenes hay que tener en cuenta que la juventud trabaja posiblemente en los sectores más precarios y tienen las peores condiciones laborales. Son los jóvenes y las mujeres las que tienen las peores condiciones laborales en sectores muy precarios, algunos muy relacionados en determinados sectores de hostelería, que sabes cuándo entras y no sabes cuándo terminas. Por lo tanto, es decir, bastante es la situación que viven los jóvenes con la precariedad laboral y con la imposibilidad de acceder a la vivienda como para centrar el problema del absentismo en la gente joven. Yo tengo muchísimas dudas. Aquí se ha firmado un convenio de colaboración entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social, la Consejería de Salud y las mutuas. Yo tengo muchísimas dudas que las mutuas tengan capacidad de llevar a cabo todas aquellas pruebas diagnósticas relacionadas con aquellas patologías que son objeto de estudio y de acuerdo. Y vamos a ver qué pasa, pero yo dudo mucho que tengan esa capacidad. Lo que nos hemos encontrado a lo largo de la experiencia laboral es que las mutuas tienden a acelerar las pruebas y a dar las altas cuanto antes, independientemente de que el trabajador se haya recuperado o no, y por eso nosotros somos muy escépticos con el papel que hacen las mutuas. Si las mutuas no hacen aquello que un poco marca la empresa, lo que hacen las empresas es cambiar y poner otra mutua. Óscar, una opinión sobre esto. Bueno, todos están diciendo cosas que yo veo en la consulta. Es decir, que por eso te invitamos. Los 3 contertulios realmente tienen más razón que la leche. Efectivamente, yo últimamente estoy viendo mucha persona que es joven y que está, digamos, muy propicio o muy propenso a coger una baja laboral. ¿Qué es lo que en mi opinión puede pasar? Bueno, yo creo que ahora mismo tenemos probablemente la juventud mejor preparada técnicamente que hemos tenido nunca. Tenemos una falta evidente de profesiones, digamos, menos cualificadas, de formación profesional, menos cualificadas, me explico, en cuanto a estudios universitarios y cosas de estas, no de cualificación, que cada uno en lo suyo, desde luego es mejor. Yo lo que estoy viendo es que me encuentro ahora con gente joven, tremendamente bien formada, con sus estudios, que se han esforzado algunos muchísimo y que luego cuando acceden al mercado laboral se están encontrando con que muchos de aquellos compañeros que no siguieron su estela de esforzarse en los estudios para intentar ser mejores y por tanto obtener un mejor salario y un mejor puesto de trabajo, se están encontrando con todo lo contrario. Es decir, estamos viendo ahora, como por poner un ejemplo, y me alegro por ellos, que el tema de la construcción están teniendo unos salarios
reales, o capacidad de trabajo o capacidad de ganar dinero, mejor dicho, por encima o muy por encima de universitarios con 2, 3 másteres que están trabajando de una forma tremendamente precaria. Entonces, cuando tú a una persona que empieza su vida laboral con unas expectativas realmente altas porque se ha esforzado, y mucho, ¿no? Y mucho, mientras ha visto que compañeros de él desde hace 4 o 5 años, o 6 o 7 o 8, están ganando dinero, y algunos de forma, afortunadamente para ellos, muy buena, se encuentran con la realidad de que luego van ellos a acceder a su mercado de trabajo y se encuentran con salarios muy por debajo de lo que ellos consideran que tienen que cobrar, y que además suelen acertar, efectivamente es muy por debajo de lo que tienen que cobrar, y esto acaba generando un problema psicosocial importante. Sobre todo porque además no nos olvidemos que estamos asistiendo a una generación de jóvenes tremendamente cuidada por parte de nosotros que somos los padres. Es decir, digamos que en la época mía, yo me acuerdo de tener mucho amigo que tenía que salir de casa porque había que buscarse la vida. Hoy en día no. Hoy en día las tenemos en casa hasta que tengan los estudios bien buscados, ¿no? Y yo creo que eso indefectiblemente influye. Y eso influye también en su salud mental. Y iba a preguntaros, porque si en algo coinciden varios estudios que hemos visto, es que los problemas de salud mental y los trabajadores con bajas recurrentes son los que justifican de alguna manera el crecimiento de las cifras de bajas de los últimos años. Dos colectivos concretos, las bajas por salud mental y los trabajadores recurrentes. De hecho, en el vídeo de antes se decía, el 7% de los trabajadores genera el 50% de las bajas en Asturias. Nacho, si me permites, sí. La gente joven en Asturias y en España se queda en casa porque es imposible emanciparse. Los precios de la vivienda han hecho literalmente imposible la emancipación de nuestra juventud. La gente joven coge más bajas, la gente mayor bajas de más duración. Eso es. Y entre esas razones hay que poner encima de la mesa, por un lado, que efectivamente tenemos una generación de gente joven muy bien preparada, que el tejido económico es incapaz de absorber, porque es un tejido poco diversificado, poco cualificado, y nuestra generación de juventud está muy bien preparada. Y por otra parte, la gente joven que trabaja en otros tipos de sectores, pues son sectores muy precarios, que también inciden en los problemas laborales de accidentes, de enfermedades y sobre todo de salud mental. Enseguida vamos a ponerle cifras a este asunto del que estamos hablando. Voy a leerles una conclusión que aparecía en el informe de AIREF y que me llamó la atención. Estamos ante un problema estructural, y es que la administración que paga las bajas en España, la Seguridad Social, no es la misma que las concede, la sanidad pública. Si fuera la misma, ¿se lo pensaría más antes de conceder bajas? Me llamó la atención esta reflexión procediendo del AIREF. Bueno, las bajas las pagamos los trabajadores y trabajadoras con nuestras cotizaciones. Claro. Y las empresas en su porcentaje, con lo cual aquí estamos hablando de derechos. Yo quisiera insistir en esa idea. Asentismo no es ir de vacaciones, como recoge las estadísticas que aporta la patronal. Asentismo no es tener un permiso por un fallecimiento de un familiar, o asentismo, incluso hay estadísticas que incorporan días de huelga o estar en ERTE. Para nosotros el problema no es el asentismo, porque es residual, es anecdótico, no existe. El problema es la salud laboral, que está afectando a trabajadores y trabajadoras, y ahí hay causas múltiples, ¿no? El envejecimiento, el modelo productivo, la falta de medidas de prevención de riesgos laborales y un sistema muy, no quiero utilizar una palabra gruesa, pero muy perverso, donde estamos desde las mutuas, que son asociaciones patronales, trasladando los costes a la seguridad social. Y claro, ahí tenemos un problema de fondo, porque no damos con la tecla para abordar con determinación el problema, que es que desde la seguridad social se pueda gestionar toda esta situación con más recursos. Permitidme, ahora seguimos hablando de ello, vamos a ponerle cifras a este problema, a este asunto. El número de ocupados en Asturias se sitúa en unas 436.000 personas, según la encuesta de población activa del último trimestre de 2025, la que se publicó en enero. A partir de ahí, ponemos contexto con datos que nos ha facilitado el Instituto Nacional de Estadística. Patricia. Pues sí, de media el año pasado 57.000 personas faltaron al trabajo en la semana justo anterior al día en el que el INE hace la EPA, la encuesta de población activa. Un 49% lo hizo para disfrutar de vacaciones o de días de permiso. El 42,6% se ausentó del trabajo por enfermedad, accidente o incapacidad temporal, y el 8,4% restante
responde a ERTEs u otro tipo de situaciones laborales. La duración media de los procesos de incapacidad temporal en Asturias es de 70 días, según los últimos datos publicados por la Seguridad Social. Según el INS, la prevalencia acumulada de absentismo en Asturias se situó en noviembre de 2025 en el 6,7%. Pero si retrocedemos en la gráfica, vemos que hace 10 años, en 2015, era del 3%. El porcentaje prácticamente se ha duplicado. Y fíjense que en 2020, el año del COVID-19, la prevalencia comenzó a escalar hasta 2023, que siguió subiendo, pero no al mismo ritmo. Es importante explicar que cuando nos referimos al índice de absentismo hablamos de un porcentaje, de una proporción de las jornadas perdidas por ausencias de empleados en comparación con las horas pactadas en un periodo. El cálculo excluye vacaciones, permisos, huelgas o ERTEs. Las ausencias, eso sí, pueden ser justificadas con bajas médicas o sin preaviso ni justificación. Nos acompaña Ignacio González del Rey, que es catedrático de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad de Oviedo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. En primer lugar, ¿en qué términos deben interpretarse las estadísticas de absentismo laboral? No sé si sería necesario distinguir entre bajas justificadas e injustificadas. Pues probablemente sí. A ver, no existe una definición legal de lo que supone el absentismo, ¿no? Pero en términos estadísticos suele tratarse de las ausencias al trabajo en tiempos en los que debía de haber trabajo. Y de hecho la inmensa mayoría del absentismo, de las cifras de absentismo, son ausencias justificadas. La gran parte de ellas o la mayor parte de ellas por incapacidad temporal o por otros permisos o licencias que son derechos que tienen las personas trabajadoras, con lo cual, pese a que la expresión pueda tener un componente pues peyorativo, la mayoría de las ausencias son justificadas, aunque tengan, bueno, en su caso un coste empresarial o un coste para el sistema público de seguridad social. Sí que hemos visto en estos últimos años un incremento de esas incapacidades temporales. ¿A qué factores responden? No sé si hay causas estructurales. Bueno, pues es probable. A ver, hay muchas causas. Sí que desde la pandemia del año 19-20 o 2021 ha habido un incremento significativo de las bajas. Hay algunos factores de organización de la gestión de la incapacidad temporal, ¿no? Fundamentalmente la separación entre el control por las autoridades o por el sistema sanitario, por el Servicio Público de Salud, por los facultativos de los servicios públicos de salud en cuanto a la situación de salud y por el INS, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, en relación con la prestación. Y esa separación, que además se agrava en el sentido que la sanidad es competencia autonómica y la seguridad social competencia estatal, provoca pues un déficit de control y de interactuación, ¿no? Ya incluso desde hace muchos años, antes de que hubiera una masiva transferencia de las competencias sanitarias a las comunidades autónomas, hasta los principios de los años 2000, se constataba una mayor incidencia, mayor duración de las bajas en las comunidades autónomas con competencia sanitaria transferida que en el resto, ¿no? Y eso, pues es un déficit estructural relevante. También ha habido ciertas reformas normativas o ciertas tendencias jurisprudenciales que han afectado, ¿no? que han, si no incentivado la baja, sí desincentivado el alta, en situaciones de incapacidad temporal. Pues desde la supresión del despido por absentismo, hace unos años había un despido por ausencias incluso justificadas, reiteradas en el trabajo, un despido objetivo, indemnizado pero objetivo, que desapareció y se suprimió legalmente. Por ejemplo, también la Ley de Igualdad del año 21, que también contempló de manera expresa la enfermedad como causa de discriminación prohibida, con lo cual pues restringe cualquier actuación o acto restrictivo de derechos respecto de personas por razón de la enfermedad, pues es discriminatorio y en su caso sería nulo, ¿no? Y también con cierto reflejo en la jurisprudencia. Por ejemplo, había y todavía hay muchos convenios colectivos que establecen las llamadas primas antiabsentismo, conforme a las cuales determinadas ausencias provocan que no se devengue ese complemento o esa prima. Pues de manera bastante generalizada los tribunales están anulándolas. Entonces todos esos factores influyen en esa situación. Luego la situación económica también ha mejorado y normalmente las incapacidades temporales acompañan de manera paralela o favorable a la situación económica. A mejor coyuntura económica, mayor número de incapacidades. También se ha restringido legalmente la contratación temporal. Los contratos indefinidos son situaciones de mayor estabilidad y mayor protección, también provocan o se constata una correlación con mayor número de bajas por incapacidad temporal.
Por lo tanto, en este contexto, ¿qué fórmulas o qué estrategias deberían ponerse en marcha para mejorar precisamente la eficiencia del sistema de incapacidad temporal, sin menoscabo, obviamente, de los derechos de los trabajadores? Bueno, pues hombre, desde el punto de vista de la gestión por parte del INS y por parte del Sistema Nacional de Salud, probablemente una mejor coordinación entre ellas, ¿no? Una mejor información, una mejor trasvase de datos, porque además ahora es posible hacerlo, ¿no? Con datos muy precisos de trabajadores afectados, dolencias prevalentes, duraciones, sectores, actividades, puestos, características, condiciones de trabajo. Todo eso se puede cruzar de modo que se pueda verificar, bueno, pues dónde hay anomalías o dónde hay situaciones que se deben controlar, con una comunicación transparente entre los distintos sujetos implicados: salud, seguridad social, incluso empresas y mutuas en su caso. Probablemente también pudiera incidirse en relación también con esa información estadística, ¿no? con esa big data, ¿no? Con esa cantidad de datos disponible, personalizar también los procesos, adaptados más a las personas concretas, a los puestos concretos, a las situaciones concretas. Y me imagino también trabajar en la prevención. ¿Trabajar? En la prevención. Por supuesto, donde en grandes empresas, además, porque la IT tiene más incidencia en grandes empresas y tiene más capacidad de intervenir en la parte preventiva y promocional, ¿no? Una intervención mayor ahí también podría tener eficiencia. Y un trato más adaptativo de la situación de incapacidad temporal. ¿Por qué no explorar adaptación de puesto, incapacidades temporales parciales, otro tipo de mecanismos que puedan favorecer una continuidad menos intensa y compatible en su caso con la IT? Pues Ignacio González del Rey, catedrático de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad de Oviedo, muchísimas gracias por acompañarnos. Trasladamos todas estas cuestiones a la mesa. Un placer. Pues sí, así lo hacemos porque ha dicho muchas cosas interesantes en muy poco tiempo. Por ejemplo, ¿el sistema incentiva las bajas o desincentiva las altas? No podemos, desde luego, nosotros no podemos asumir esa situación. Yo creo que mezclar que un trabajador no vaya a coger una baja por el hecho de que tenga un complemento salarial o lo vaya a coger no es verdad. La gente no quiere enfermar, la gente no quiere estar enferma. Y la gente y las empresas no deberían de querer que la gente que esté enferma siga trabajando, porque eso no es ni productivo ni rentable para las empresas. Vincular a que un trabajador puede coger más bajas porque tenga un complemento a esa IT a mí me parece injusto. La gente no quiere enfermar y la gente lo que quiere es sanar antes. Hay una gran enfermedad del siglo XXI que es la salud mental. Deberíamos de dotar de más recursos a nuestro sistema sanitario, sobre todo a esa atención primaria, para cuando se acuda a los ambulatorios y haya desde el primer momento un médico de cabecera especialista, un psicólogo clínico que pueda atender los problemas de salud mental, para no llenarlo de pastillas, que somos uno de los países de la Unión Europea que más han solicitado receta, y derivarlo a que dentro de 2 o 3 meses te llame un especialista, que ya desde el primer momento cuando acudas a ese ambulatorio puedas tener un tratamiento para esos problemas de salud mental. Claro, eso conlleva destinar muchos recursos económicos. Yo creo que en la actualidad debe haber 13, 14 en toda Asturias y hay 190, 192 ambulatorios en toda Asturias. Pero, insisto, pensar que la gente no va a enfermar porque va a tener un complemento o va a dejar de tener un complemento, un incentivo a la presencialidad, a mí me parece muy injusto vincular una cosa con la otra. Pablo, ¿estás de acuerdo con eso? Bueno, ¿Con lo que dice Javier o con el...? Sí, yo creo que el catedrático introduce temas muy interesantes, como efectivamente la correlación que hay menos paro, más absentismo, eso sí es un hecho que lo observamos en la serie histórica. También menciona que el mapa normativo radicalmente garantista, en mi humilde punto de vista, para el trabajador, hace que la gestión por parte de las empresas, hablo del abuso, es muy compleja, muy compleja. Y luego también hay un tema que es importante y que está perfectamente también en los datos, se puede observar, que es que las altas que tienen más lógica administrativa que puramente terapéutica, ¿vale? Se concentran en los días de confirmación y plazos máximos exigibles, ¿no? Legales, desde el punto de vista legal, con lo cual lo que se observa es que no hay gestión en el fondo, ¿vale? Que simplemente lo que se agotan son en cierto modo plazos y es la no gestión lo que nos en cierto modo agrava un problema. Aquí juegan un papel destacado los médicos, que son los que al final tienen que decidir el alta. Los médicos podemos decidir el alta, pero el problema que tenemos es que un médico tiene que decidir el alta en base a pruebas objetivas. Me explico. Hoy en día, el que uno tenga una lumbociática es la cosa más sencilla del mundo. Tú vas a internet y dices, ¿qué síntomas tiene una lumbociática? Y automáticamente ya sabes lo que tienes que hacer, se acabó. Cuando yo como médico tengo pruebas objetivas para decir que efectivamente tienes una lumbociática o efectivamente no tienes nada, ha pasado un año.
Ese es el gran problema que hay. De hecho, antiguamente, hace 25 años, había una forma de derivación al mundo hospitalario que era lo que se denominaba el preferente laboral. Es decir, hoy en día digamos que tenemos las consultas normales, lista de espera larguísima, consultas preferentes, que esas listas de espera antiguamente no eran superiores a 10 días, hoy en día se han alargado muchísimo, incluso hay algunas especialidades donde van al saco con todas. Y antiguamente también había, hace 25 años, el preferente laboral, que digamos que, aunque no era una enfermedad como tal urgente, sí que se trataba como urgente a efectos de lista de espera, porque era una persona que estaba trabajando y que lógicamente realmente es el que está produciendo para que el resto de los españolitos estemos cobrando, unos por jubilaciones, otros por bajas o por lo que sea, ¿no? Bueno, esa figura misteriosamente desapareció hace más de 20 años. En algún momento alguien decidió que eso no estaba bien y lo quitó. Luego tenemos el problema de la picaresca, como he dicho antes, ¿no? La picaresca, que es donde yo creo que es donde tenemos que enfocar el problema. El problema no es el enfermo, que bastante puñetada tiene con estar enfermo. El problema es cuando algunas personas, que es un porcentaje no nada desdeñable, sí que es cierto que se están aprovechando del sistema, de las listas de espera y de las cosas que existen para, digamos, alargar los procesos lo que pueden. Últimamente estamos acudiendo, como bien dicho, al mundo del aumento de patología, de enfermedades en el ámbito de la esfera psicológica, ¿no? Vamos a ver, la esfera psicológica es un mundo donde podemos meter lo que queramos porque es imposible tener pruebas objetivas. Es absolutamente imposible tener pruebas objetivas. Y ahí nos estamos encontrando, por una parte, la justificación que yo planteé antes, que quizás hemos tenido demasiado protegidos a las últimas generaciones, porque efectivamente está afectando más a la gente más joven, quizás muy protegidos y no les hemos entrenado en que la vida es lo que hay, ¿no? Yo supongo que para un médico de primaria detectar un problema de salud mental no es fácil. El problema de salud mental... Javier, hay muy pocos expertos en salud mental. El problema de salud mental, yo creo que no es que sea fácil o difícil. El problema de salud mental es que tanto un médico de familia como un especialista en la materia se encuentra con el problema de que no hay pruebas objetivas. Es decir, no existen pruebas objetivas. Si yo mañana digo que soy un esquizofrénico, simulo ser un esquizofrénico y ni el premio Nobel de Psiquiatría, que no existe por cierto, me va a llevar la contraria. Entonces sí que es complicado. Es complicado. En cambio, en una lumbociática, yo hago una resonancia, no veo lesiones, si sigue doliendo, hacemos una electromiografía, no veo lesiones y siempre en un momento dado puedes decir, mira, pues tú dices que te duele, pero las pruebas objetivas dicen que no. Dicen que no. Pero claro, esa prueba yo la tengo dentro de 1 año y medio. Ahí está el problema. Claro. A eso iba ahora, a la pregunta del sistema sanitario, porque ese es otro dato que se cruza, y es, nuestro sistema sanitario no contribuye a la agilidad en el tema de las bajas y de las altas. Es decir, un sistema sanitario donde hay listas de espera, pues eso también afecta a los trabajadores, ¿no? Bueno, esto no va de rapidez, esto va de recuperar la salud del trabajador o de la trabajadora. Hay procesos que requieren más tiempo y otros menos. Yo rechazo mucho ese mensaje de que estamos malcriando a las generaciones que vienen detrás, al revés, yo creo que las estamos puteando porque les estamos dejando un mundo mucho peor, que tiene muy difícil poder emanciparse y cuando se esfuerzan y estudian encuentran trabajos por debajo de su cualificación. Rechazo ese mensaje de la picaresca sobre el trabajador y la trabajadora porque creo que es realmente anecdótico. Yo creo que el lenguaje no es neutro y un trabajador, una trabajadora no coge una baja, la otorga un profesional después de un análisis riguroso. Y por lo tanto, lo que tenemos que centrar el debate es que hay un problema de salud laboral en nuestro país por la ausencia de medidas de prevención de riesgos laborales en las empresas. Y las empresas lo que quieren trasladar ese coste es al conjunto de la sociedad a través del sistema público sanitario. Y es lo que es realmente un problema. La estadística antes que se ponía, claro, si en Asturias hay 435.000 personas y en la última semana hubo 50.000 personas que no fueron a trabajar y lo llamamos absentismo, claro, si cogemos esa referencia en Navidad, pues probablemente en vez de 50.000 hubiesen sido 300.000 las personas que no fuéramos a trabajar. Y de esas 50.000... En la EPA, en el tercer trimestre, que es el que coincide con el verano, es el que más trabajadores tienen ausencia. Pero quiero llevar al absurdo de coger datos de esa manera, porque el 1 de enero en este país trabajarían de 22,5 millones de personas, pues 20 millones, por decir una cifra. ¿Son asentistas? No, son personas que ejercen un derecho. ¿Son ausencias al trabajo? Son faltas justificadas al trabajo. Y por lo tanto, de esas 50.000 personas que decíamos ahora de la estadística, las 10 tienen faltas justificadas, porque 1 de cada 2 son derechos. 1 de cada 10 está en una situación de ERTE o similar, y 4 están enfermas. No han ido a trabajar porque están enfermas. Y en este país la Seguridad Social y la Constitución preserva el derecho a la salud.
Y donde tenemos que poner el foco es en la falta de medidas de prevención de riesgos laborales y centros de trabajo tóxicos, penosos, donde falta formación a los trabajadores para andar con maquinaria, donde estamos con ambientes autoritarios, de estrés, de cargas de trabajo. Y ahí es donde tenemos el problema de nuestro país, la falta de medidas de prevención y ambientes de trabajo precarios. Sí, pero bueno, más allá de que efectivamente no estés de acuerdo con esa definición, en cierto modo, ¿no? Lo puedo incluso aceptar, pero no por eso descalifiquemos el problema. El problema existe, ¿no? Aquí lo que estamos viendo, que es lo que quería decir anteriormente, es que hay un aumento, y hace 10 años se definía igual. Pablo, pero hay un aumento, nos ocupa, y hablemos de salud laboral para solucionarlo, y en todo caso hay que ir al bisturí y analizarlo, porque evidentemente cuando menos paro hay más gente trabajando y por lo tanto hay más faltas justificadas al trabajo. Correcto, pero lo que te quiero trasladar es que no intentemos negar el problema. El problema está aquí, tenemos que afrontarlo entre todos, es un problema de todos, que yo pero no carguemos la responsabilidad sobre el trabajador. No, totalmente. Yo creo que es un problema de todos. Yo creo que es un problema de Estado, lo he dicho yo creo en mi primera intervención, y creo que es un problema que en definitiva pues estamos pagando los empresarios, por supuesto los trabajadores además desde el punto de vista solidario, cuando una persona, insisto, yo aquí me quiero centrar mucho en el menor o mayor fraude o abuso que pueda haber por unos pocos, que estoy seguro que es por unos pocos, ¿no? El trabajador que tiene que de alguna manera en una pyme o una micropyme, pues tener que de alguna manera ayudar o hacer más porque no tiene a un compañero que está de baja en este caso, ¿no? A esas pymes y micropymes que no pueden igual abrir la persiana porque, en un entorno también, permíteme que lo traiga también a la mesa, de escasez, en cierto modo, de trabajadores en según qué sectores, pues si una baja es muy complicada de cubrir hoy en día, ¿no? Con lo cual está poniendo en entredicho el día a día de muchas pymes y micropymes en España. Y es un problema que está cuantificado, creo que son 30.000 millones en la última estadística del uniforme de Umivale y de la IREF, y que es un problema mayúsculo también en lo económico, y que que de alguna manera está lastrando la competitividad de nuestras empresas, de nuestra economía. Y que, yo por hacer una referencia, porque 30.000 millones suena mucho, es que 5.000 millones me parece que costó la variante Pajares, para que dimensionemos que 30.000 millones son lo que nos cuesta el absentismo todos los años en España. El informe de Umivale que se presentó FADE hace unos meses hablaba de, en España, en 2023, un coste de 81.500 millones de euros, el 5,4% del PIB. No sé, es que los derechos cuestan dinero. Yo quería dar un dato, porque aparte de decir que tenemos un sistema de salud pública en España extraordinario y unos trabajadores, un personal sanitario extraordinario, para que no quepa duda, a ver si es que los profesionales dan bajas sin que los trabajadores estén enfermos o los profesionales no quieren dar las altas cuando los trabajadores están curados. Esto no es así. Dicho esto, en Asturias, podemos coger datos nacionales, se hacen más de 55.000 horas extraordinarias que no se pagan y no se cotizan. No hablo ya de las que se pagan y las que se cotizan. Por lo tanto, esto también hay que introducirlo. Pero es un debate de que cuando hablamos de que no perdemos mucho dinero, se está ganando otro mucho dinero de gente que hace las horas y que además no las cotiza y además no se pagan. Por lo tanto, eso también al final repercute en la salud mental, en la salud laboral y en aumentar las bajas. Es decir, hablamos de que faltan trabajadores, faltan profesionales por culpa del absentismo y no decimos todos aquellos que hacen horas extraordinarias y que encima ni las cobran. Bueno, permitidme que vuelva a pasar con unas cifras, porque hace unos instantes Patricia les daba las cifras, grosso modo, de los trabajadores afectados por bajas laborales. Vamos a ver ahora qué tipo de afecciones causan las bajas por incapacidad temporal. Los datos de 2023 evidencian que la neumología encabeza el ranking, seguida de los dolores localizados, las denominadas algias. Las patologías neumológicas acaparan el 22% de las bajas tramitadas, con independencia de su duración. Más del 19% se corresponden con esas denominadas algias, que son, decimos, los dolores localizados. Completan el listado los diagnósticos digestivos con un 15%, los de traumatología con un 10,5% y las patologías o afecciones relacionadas con la salud mental que alcanzan el 7,4%. Nos detenemos en las bajas de
larga duración, que son aquellas que se prolongan durante más de un año. Son las algias las que están detrás del 38% de los procesos. El 18% se corresponden, en este caso, con casos de salud mental. Cerca del 10% de las bajas de larga duración son por lesiones traumatológicas y alrededor del 8% están vinculadas a procesos oncológicos. En realidad, estas bajas de larga duración constituyeron un tímido 2,4% de todas las que se tramitaron en 2023. Dentro de lo que es la baja médica hay un 75% aproximadamente que son contingencias comunes, las que son enfermedades normales, y luego hay un porcentaje que pueden tener unas causas más organizativas, psicosociales, que tenían más que ver con el desempeño del puesto de trabajo, y por último pues hay una parte que es más vinculada a salud mental, necesidades pues ya más en el entorno del bienestar. El asentismo en cierta medida también se retroalimenta, ¿no? Cuando hay ausencias en los puestos de trabajo, pues al final genera carga en otros compañeros, en la propia organización. Yo creo que hay que hacer muchísima incidencia en el bienestar de los trabajadores para reducir el asentismo con medidas que van desde pues a nivel organizativo, trabajar sobre los turnos, la conciliación, procurar entornos saludables, valorar muy bien las cargas de trabajo. Entiendo que en este sentido es muy importante también la pedagogía, tanto con las empresas como con los trabajadores. Sí, por eso nosotros nos estamos centrando mucho en eso, en el desarrollo de programas formativos para influir en el bienestar desde los dos puntos de vista, ¿no? Mantener unos hábitos saludables, cuidarse de cómo se afronta el estrés, y por parte de las empresas, sobre todo capacitando a los managers, desarrollando entornos de bienestar, vinculando esos programas con una muy buena comunicación. Pues hace 3 años las actividades administrativas y servicios auxiliares registraban una tasa de absentismo de casi el 10%, cerca de 4 puntos más que la media general de Asturias. Las industrias extractivas tienen un porcentaje de jornadas perdidas del 9% y es un sector con elevadas tasas de absentismo únicamente en 3 comunidades, estas que vemos: Asturias, Extremadura y Galicia. La sanidad completa este ranking por sectores con una tasa de absentismo del 7,7%. En cuanto a la duración media de las bajas, la actividad de los hogares lidera la lista con una media de casi 90 días, seguido de las actividades administrativas con 76 y la agricultura con una media de 74 días. Si ponemos el foco en el indicador por sexo, el absentismo por incapacidad temporal registra valores más elevados entre las mujeres, una tasa general en España del 6,4% frente al 4,8% de los hombres. Por edad, las mayores incidencias se dan tanto en hombres como en mujeres entre los trabajadores jóvenes, en la franja de edad que va de los 20 a los 24 años. Pues repasando datos de incidencia, hay un dato, Óscar, que me ha llamado la atención y lo he encontrado en varios de los estudios, y es la elevada prevalencia de las bajas en el sector sanitario, los propios trabajadores del sector sanitario. Bueno, yo creo que, y aquí están los sindicatos y el mundo empresarial que lo puede decir mejor, ¿no? Pero yo creo que las bajas en condiciones habituales son más por parte de trabajadores de la administración que por parte de otras empresas. Es una impresión que tengo yo, no sé si estaría equivocado o no. Y volviendo un poquitín con el tema de, como hemos dicho, hay entre 20 y 24 años, absentismo por edad. Si hablamos con los profesores, yo tengo mucho contacto con profesores y ellos te están diciendo que los niños, no de ahora, ya desde hace mucho tiempo, están adquiriendo una tolerancia cero a la frustración. Y eso es un problema, porque es lo que comentaba yo antes, que tenemos la mejor generación preparada, pero les estamos, en mi opinión, protegiendo quizás demasiado en sus primeros pasos en este mundo, y nos encontramos con que si ya partimos de que de niños tienen muy baja tolerancia a la frustración, no te digo nada cuando salen de los colegios y se enfrentan al mundo laboral, donde las frustraciones son mucho mayores porque suelen tener aspiraciones mucho más altas por formación, y luego se encuentran con la triste realidad de que el mundo no es como se lo han contado y encima no estamos quizás los padres por detrás para protegerles. Yo creo que es una de las causas, es decir, si hacemos que los niños toleren más la frustración, porque últimamente estamos haciendo una educación, no sé dónde falla, pero está fallando obviamente, ¿no? Tanto académicamente como desde el punto de vista psicológico, nos encontramos luego con individuos que cuando se enfrentan al mundo laboral, la percepción que tienen ellos es muy diferente a la percepción
que realmente luego tienen cuando se incorporan. Y luego no debemos olvidarnos de una cosa, y aquí yo creo que algo estamos haciendo mal como país. Hace 40, 50, 60 años cualquier trabajador era capaz de tener un trabajo, que su mujer no trabajase, lo cual estaba muy mal, pero no vamos ahora a ello. Se compraba su piso, se compraba su coche y si le daba la gana mandaba a sus hijos a la universidad, estuviese donde estuviese. ¿Qué está pasando hoy? Donde para obtener esas mismas condiciones, con 2 salarios, es difícilmente alcanzable. Bueno, estamos en el último tramo del programa y quería citar algo de lo que habéis hablado, la prevención. La prevención de riesgos está más centrada en prevenir accidentes laborales que en prevenir salud laboral. ¿Ese puede ser el problema? ¿O no? ¿O directamente no está centrada en una cosa ni en la otra? Bueno, yo creo que sí. Por una parte, porque las evaluaciones de riesgos laborales son obligatorias en las empresas. Las evaluaciones de riesgos psicosociales no son tan obligatorias en las empresas. Que serían las que estarían centradas en prevenir. Claro, que son las que pueden determinar si hay insatisfacción laboral, si hay moving, si hay sobrecarga de trabajo, si hay estrés, si hay malas relaciones entre los departamentos, y esas, insisto, solo el 4% de las empresas asturianas hacen esas evaluaciones. Por lo tanto, las empresas no saben en qué condiciones de salud mental están sus trabajadores, no saben si son potenciales trabajadores de coger baja. Por lo tanto, yo incido mucho en que se hagan esos estudios y esas evaluaciones, porque son las que nos van a medir cómo está de salud mental esa empresa. Y por lo tanto, sí que creo que, independientemente de que las evaluaciones de riesgos laborales, las que miden los accidentes y las enfermedades profesionales, en fin, son muy, muy mejorables. El 90% de las empresas asturianas utiliza servicios de prevención ajenos, que sirven para rellenar manuales. Eso es un dato objetivo, lo comentaba Zapico. Es decir, la cantidad de técnicos que están en esos servicios de prevención ajenos, la cantidad de trabajadores que lleva cada técnico y de empresas. En el caso de las pequeñas y medianas empresas puede llegar a entenderse, que no tengan capacidad para ser ellos los que lo hacen, tengan que subcontratar, digamos, ese servicio. Pero el problema es que el 90%, o sea, estamos en unos niveles inasumibles, no hay una cultura preventiva en la empresa, no se está prestando atención ahí y la gente enferma. Insisto, y luego viene el segundo problema, cuando la gente enferma, porque no se ha podido prevenir o no se ha querido prevenir, no queremos dotar de más recursos a nuestro sistema sanitario, que es muy bueno, para reducir listas de espera y para diferenciar cuando llegas al médico de cabecera lo que son patologías normales a lo que son los problemas de salud mental, que eso requiere un tratamiento inmediato, porque ahí cuanto primero pongas en marcha la curación, primero hay posibilidades de que se recuperen. Pablo, Fade, ¿qué dice de este aspecto de la prevención, de las carencias en prevención? No, yo sí coincido con la reflexión de que probablemente el sistema de prevención va más destinado o enfocado quizá hacia los accidentes laborales y no tanto como estábamos comentando, a evitar en cierto modo o incluso de alguna manera diagnosticar todos esos problemas psicosociales que pueda haber en el ámbito del puesto de trabajo. Yo sí coincido que probablemente haya margen de mejora, ¿no? Pero bueno, nosotros insistimos que creemos que el problema es más de coordinación, es más de seguimiento y es más de reducir listas de espera, que es lo que en cierto modo puede en el corto plazo revertir o por lo menos la tendencia que estamos viviendo a día de hoy. Nosotros pensamos fundamentalmente que falta una cultura preventiva en las empresas, en general, en el sentido de que puede haber de fondo problemas de salud mental derivados de cuestiones culturales, de frustración. Bueno, no vamos a negar que pueda haber alguna posibilidad, algún índice en ese sentido, pero desde luego hay entornos de trabajo que estresan, que generan trabajadores quemados por los ritmos de trabajo, el estilo de liderazgo, la carga de trabajo que fatiga y sobre todo que no hay que quitar el foco que Asturias es la segunda comunidad autónoma con mayor índice de mortalidad en accidentes de trabajo, el año pasado 22, y son accidentes mortales del siglo pasado, de caídas en altura, explosiones, golpes, que denota en sí esa falta de cultura preventiva, ¿no? Y en definitiva, por poner un ejemplo reciente, nosotros tenemos convocada para dentro de 2 viernes una huelga en una empresa de autobuses porque el viernes pasado a un conductor, un desalmado, un colgado, le metió una puñalada sin mediar palabra. Y tenemos que convocar una huelga para que pongan medidas de prevención de riesgos laborales a esos trabajadores de autobuses, de los búhos, de los nocturnos. Un guardia de seguridad, una mampara. Tenemos que llegar a convocar una huelga para salvar la vida de un trabajador. Falta esa cultura preventiva. Óscar, en uno de los vídeos de antes hablaba de médicos más prescriptores. ¿Un médico de primaria en Asturias
¿Se le señala si da muchas bajas? ¿La Administración le presiona de alguna manera? Mandan estadísticas cada cierto tiempo del índice medio de bajas, la duración media de las bajas y cosas de estas, ¿no? El problema es que ahora tenemos otro problema. Aparte de que somos escasos efectivos, el cuerpo de inspectores médicos también tiene el mismo problema, que es que son pocos. Pero realmente el cuerpo de inspección médica ha asumido que el gran problema que tenemos en la atención primaria es que cuando tenemos pacientes de baja, no tenemos salida para ellos porque las listas de espera nos están comiendo, literalmente. Entonces, ¿cómo no van a durar las bajas de alguien traumatológico lo que duran cuando resulta que si tú tienes un menisco y eres un trabajador de la construcción, entre que yo te veo, te mando al traumatólogo, te hacen la resonancia, te ve el anestesista y vas a quirófano, ha pasado más de un año. Cuando en otras condiciones eso tendría que estar solucionado en menos de un mes, que es lo que indica la lógica, ¿no? Si eso nos vamos enfermedad por enfermedad, tenemos un problema tremendo. En cuanto al tema del pastillaje, por llamarlo de alguna forma, que somos efectivamente el mayor prescriptor del mundo de medicamentos para la esfera psicológica, pues vamos a ver, cuando los médicos no tenemos tiempo, porque tenemos las consultas agobiadas, la salida, por desgracia, en muchas ocasiones es la pastilla. ¿Por qué? Porque cuando no hay tiempo, no hay tiempo. Es decir, yo creo que los médicos de familia somos todos excelentes psicólogos, pero no tenemos una cosa que tiene el psicólogo de la unidad de salud mental, tiempo. Y luego el psicólogo de salud mental, la puñetada que tiene es que aparte de no tener tiempo, no tiene tiempo para verle suficientemente. Pero nosotros el problema es que no tenemos tiempo. ¿Se puede recetar teletrabajo en un momento dado? Un trabajador que a lo mejor se ha torcido un tobillo y que no puede ir a trabajar, ¿se le puede recetar teletrabaje? La ley lo consiente y lo permite. De hecho, la incapacidad laboral transitoria está formulada para tu trabajo. Me explico. Si tú eres una persona que eres un broker de bolsa, que trabajas básicamente delante de un ordenador, nadie te impide estar trabajando en casa con una fractura de tobillo, después de un plazo razonable de unas pocas semanas. ¿Cómo lo ves? Sí, el teletrabajo es algo que hemos negociado, sobre todo a raíz de la pandemia. Se puede teletrabajar, pero nos encontramos que ni la propia administración ni las propias empresas privadas potencian el teletrabajo ni quieren oír hablar de él. En la reflexión y en los ejemplos que antes ponía Zapico, ¿alguien se cree que un conductor de autobús puede estar trabajando con 66 años llevando un autobús cargado de gente? ¿Alguien se cree que una persona con 66 años puede conducir un camión? Cargado de adolescentes. Sí. ¿Alguien se cree que una cámara de piso, que tenemos casos donde los propios trabajadores tienen más edad que los usuarios que están en esas residencias? ¿Alguien se cree que eso es así? Es decir, mejor que estén de baja que no poniendo en peligro su vida y la vida de los demás, ¿no? Yo no digo que exista, yo digo que no conozco ni un solo caso donde evidentemente una baja venga con esa apreciación, ¿no? Donde este puesto es susceptible de convertirse en teletrabajo en la duración de la misma. La gente se tiene que dar cuenta que ahora mismo la información que tiene la empresa es ninguna. Por temas del OPD, por otra serie de consideraciones, la empresa a día de hoy no se le da ni el parte de baja, directamente está de baja. Con esto no quiero trasladar más que la complejidad de planificación que puede tener una empresa de una baja cuando no sabe ni lo que va a durar. Perdóname, pero seguro que conoces a una empresa de alimentación cuyos reponedores o reponedoras están trabajando con una muleta. Yo lo desconozco, sí, lo desconozco. Lo que desde luego yo no conozco es el hecho de que esa consideración se haga, y sería una muy buena práctica. Y, oye, yo diría que los partes de baja de hoy en día ya llevan una estimación de duración de la misma cuando se emite. Eso ya es una duración de estimación, pero no tiene conocimiento la empresa. Bueno, pero ya más o menos se sabe de qué podemos estar hablando. Es verdad que la empresa no puede hacer a determinados datos personales, pero bueno, las patologías ya están estipuladas más o menos. Lo que pasa es que luego pueden afectar. Están estipuladas si todo funcionara normal. Claro. El problema es normal que determinada patología, una hernia inguinal, se solucione en 4 meses. Ya, pero si no la han operado. Es que no la han operado, y si tiene dolores y no la han operado, pues no la han operado. ¿El médico de primaria conoce bien el puesto de trabajo del paciente que tiene delante? Sí, porque quizás normalmente sí, porque estamos manejando, pues tú fíjate, yo durante 30 años llevo manejando las mismas personas, conozco perfectamente las familias, los puestos de trabajo, y realmente sí que eres capaz de valorarlo. Pero, hombre, en el ámbito donde yo trabajo, realmente el tipo de usuario que tengo yo, el teletrabajo es prácticamente anecdótico, por no decir nulo. Son más bien tipos de trabajo muy manuales, y entonces pues el teletrabajo desde ese punto de vista estaría impedido totalmente.
Bueno, pues tenemos que terminar. Simplemente voy a lanzar una propuesta, voy a forzar un poco el argumento, lo reconozco. Estamos hablando de este asunto como un problema, pero ¿y si no fuera un problema? Si vemos el vaso medio lleno, es decir, si se gasta tanto en bajas y en atención sanitaria porque nuestro sistema, bueno, pues responde ante una evidencia, y es que trabajar desgasta. ¿Lo podemos ver así? O aún así habría que pensar que es demasiado lo que se está gastando en este sistema. Desde luego, a la salud de los trabajadores no se le puede poner una cuantía en la cuenta de resultados. De ahí viene una parte del problema. Nosotros cuando decimos que falta cultura preventiva es que se ve toda la inversión en prevención de riesgos laborales y, por lo tanto, la salud del trabajador como un gasto y no como una inversión. Y, por lo tanto, hay que sacar el debate de ese escenario de criminalizar al trabajador con la palabra absentismo y de que esto es un coste, es un gasto y que hay que agilizar las altas para recuperar la productividad de la empresa. No, en el centro de las políticas, la salud de la persona. Y a partir de ahí el país crecerá y las empresas tendrán en su cuenta de resultados beneficios. Óscar, Pablo, aunque el sistema funcione, podría ser más eficiente. No, nosotros, y no lo dice FADE, lo dice la AIREF, el sistema no funciona, cada año cuesta más. Y esto, si seguimos haciendo las cosas de la misma manera, pues obtendremos los mismos resultados, con lo cual creo que es importante el debate y es importante cambiar el rumbo. Yo veo un problema muy evidente, es decir, ahora tenemos un pool de dinero retenido en bajas laborales, que una parte de ese pool que se está reteniendo de forma ineficiente en bajas laborales se podría trasladar a solucionar problemas en vez de a mantener a pacientes sufriendo listas de espera y fastidiados. Es decir, si yo soy un trabajador albañil que me gano la vida haciendo cuartos de baño y que además saco dinero, sea autónomo o sea por cuenta ajena, me da igual, y no puedo realizarlo y me están teniendo durante un año de baja, probablemente esos 40, 50, 60.000 euros o 70.000 o 80.000 o más por los cuales estoy cotizando o que dejo de ganar o que dejo de aportar a esta sociedad, igual esas partes podrían desviarse para que mi rodilla se arregle mucho antes, desde luego. A ver, bueno, para cerrar. Gestionemos de manera diferente los recursos económicos de nuestros sistemas sanitarios, aportemos más recursos económicos para aumentar los coeficientes reductores en determinadas profesiones que son de riesgo, identifiquémoslas, nosotros las tenemos identificadas. Ese dinero que va a costarnos lo podemos ahorrar porque se supone que si esa gente que no está para trabajar con 64, 65, 66 años no cogerá esas bajas y no hará gasto de esos recursos. Por lo tanto, a la gente que no puede trabajar hay que darle una solución y tienen ya que jubilarse. Hay que distinguir profesiones, no puede ser café para todo. Y yo invito a la FADE a que los presupuestos del próximo año, ya que tenemos demasiadas listas de espera, dotemos de más recursos a nuestro sistema sanitario en Asturias, que cada vez que hay que negociar unos presupuestos, cada vez que hablamos de dotar de más recursos humanos y económicos al sistema sanitario, encontramos un problema. Bueno, pues te invitas a la FADE. Yo agradezco a la FADE que haya estado aquí, también, por supuesto, a UGT, a Comisiones Obreras y a Óscar. Gracias a los cuatro por acompañarnos. Muy gracias a ti. Un placer. Muy bien. Muchas gracias. Gracias también a todos ustedes. Señoras y señores, volvemos después de Semana Santa con otro programa de La Otra Lista el miércoles a las 10:30 de la noche. Hasta entonces.